Hola, muy buenas noches. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en este aniversario. Mi nombre es el pastor Roberto Salgado. Espero que todos aquellos que se conecten el día de hoy puedan ser bendecidos a través de cada una de las actividades del tema que va a predicar el anciano, del tema que les voy a compartir en este momento. El día de mañana también se les va a dar unos temas que van a impartir la profeta Clarita, la anciana Brenda y la pastora Jessica. El día domingo va a estar compartiendo el apóstol pues es un honor y un privilegio. Tuvimos el día de miércoles que tenemos invitados, estuvo compartiendo el pastor Gerardo y la pastora Laurita y nos gozamos también con ellos, ¿verdad? Porque vinieron de la Ciudad de México para compartir con nosotros desde Atizapán, Estado de México, Ciudad de México, pero creo que es Estado de México, pero vinieron desde allá para compartir con nosotros y para formar parte de este evento. Desgraciadamente pues no pudimos hacerlo todavía en la iglesia, físicamente, pero sabemos que la iglesia no es estar necesariamente físicamente en el edificio, somos nosotros los que formamos la iglesia, los siervos, los que estamos juntos en armonía y en comunión. Entonces, gloria a Dios, porque yo sé que ahí donde tú estás en comunión, tú estás en armonía. Y tú vas ahora sí que a gozarte con nosotros, vas a alegrarte con nosotros y nosotros nos vamos a gozar también. Queremos que a través de estos temas el Señor fortalezca tu vida, que tengas un impulso, que el Señor te fortalezca, que el Señor te guíe para seguir adelante, para marchar en estos tiempos que vienen, ¿verdad? Estos tiempos que estamos experimentando son tiempos difíciles. La temática de nuestro aniversario es Cristo viene pronto. Entonces nosotros estamos ante una situación en la cual nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que el mundo cada vez está más terrible, las situaciones cada vez son más incontrolables, las cosas que pasan, las cosas que acontecen, pues nos indican que hay situaciones difíciles que estamos todos enfrentando como venida, y nos ha hablado de su venida a través de la palabra, pero nos ha puesto señales y ha puesto algunos indicios que nos dejan ver que su venida está cada vez más cercana, y nosotros con esa inminente venida, con ese inminente regreso del Señor Jesucristo, con ese inminente arrebatamiento de la iglesia, nosotros tenemos que estar preparados, nosotros tenemos que estar listos, nosotros tenemos que estar fortalecidos, tenemos que prepararnos, tenemos que hablar de la palabra, tenemos que ir a aquel que lo necesita, porque si alguien no está listo, si alguien no conoce de Cristo y Él viene, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Nosotros no queremos que ninguno de nuestros seres queridos, que ninguna de nuestra familia, que ninguno de nuestros amigos se quede, ¿verdad? Sería terrible que tú te salves y tus amigos, tus seres queridos no lo hagan. Nosotros tenemos que luchar y fortalecernos para predicar el Evangelio a todas las naciones. Y ese es el tema que yo quiero compartir contigo en esta noche, es predicar el Evangelio. Entonces, antes de comenzar, te reitero nuevamente, recibo un cordial saludo de parte de nuestras autoridades, del apóstol, de la profeta, de los pastores, de los ancianos y de todos aquellos que conformamos la iglesia Ministerio Siervos de Cristo, ¿verdad? Somos una iglesia que trabajamos a través del amor, servicio y el poder. Estamos enfocados en la palabra, somos cristocéntricos, creemos en los dones, ¿verdad? Creemos en el Espíritu Santo. Y es un honor y un privilegio decir que somos una iglesia que nos basamos en la palabra, ¿verdad? Nosotros, toda nuestra doctrina es basada en la palabra, y eso es un respaldo y es una cosa de bendición para cada uno de nosotros, porque sabemos que todo lo que hablamos es de parte de Dios, ¿verdad? Y muchas veces decimos a los hermanos, si algo te hablo que no sea la palabra, deséchalo, porque alguna vez te podríamos dar un consejo, un comentario que no es de acuerdo a la palabra, pero si algo que te estamos hablando en esta noche, tú no lo acotejas contra la palabra y no está ahí, tienes la responsabilidad de desecharlo, ¿verdad? Pero lo que está de acuerdo a la palabra, te invitamos a que lo tomes, que te lo quedes, que lo hagas parte de ti y que lo pongas en práctica, para que entonces la palabra de Dios haga vida y genere vida en tu corazón, genere fe, y entonces esa fe te lleve a actuar, te lleve a hacer milagros, te lleve a hacer prodigios, te lleve a hacer obras para las cuales Dios te preparó de antes o desde antes de la fundación del mundo. Entonces eso es un honor y un privilegio el que Dios nos escogió para obras, amén. Entonces vamos a platicar un poquito. Yo quiero compartirte este tema de predicar el Evangelio, amén. Antes de comenzar, voy a darle una cita y después vamos a hacer una oración. Y esta cita
está en Mateo 24, 14. Amén. Entonces dice la palabra en Mateo 24, 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Vamos a una oración y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre bendito, te damos gracias en esta noche, Señor. Te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos, Padre bendito, porque tú nos das la oportunidad de celebrar, Padre bendito, un año más, Padre bendito, Señor, de trabajo, de esfuerzo. Padre bendito, este ha sido un año, Señor, diferente. Este ha sido un año, Padre bendito, Señor, con retos. Padre bendito, ha sido un año, Señor, para muchos difícil, para otros muy bueno, para otros, Señor, ha sido lleno de incertidumbre, Señor, pero sabemos que tú todo, Señor, lo tienes bajo control, Señor, que tú tienes todas las cosas preparadas, Señor, y que, Padre bendito, Señor, tú, Señor, todo lo que pasemos, Señor, va a ser para bendición a tus hijos, para crecimiento, Señor, Padre bendito, y te pedimos que a través de estas circunstancias tú nos fortalezcas, nos hagas crecer y nos ayudes, Padre bendito, Señor. Entregamos, Padre bendito, nuestros corazones y nuestras mentes. Háblanos, guíanos, Señor Padre bendito, y que tu palabra, que tu poder, Señor, se manifiesten en nuestros corazones, Padre bendito, Señor. Que seas tú a través de tu Espíritu Santo redarguyendo y hablando, instruyendo, Señor Padre bendito. Que no sea sabiduría humana, Señor, que no sea pensamiento humano, Señor, lo que fluya en esta noche, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablando y dirigiendo, Padre bendito. Te damos gracias, Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estábamos hablando de la cita que está en Mateo 24, 14, que dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Una de las cosas, una de las acciones que Dios dijo, que es una señal y que es necesario que acontezca antes del fin del mundo, antes de que Él venga, dice, es que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros entendemos que en este llamado que el Señor está haciendo, para que Él regrese, para que Él venga, el evangelio de Cristo tiene que ser predicado en todo el mundo? Y es responsabilidad de la iglesia predicar, pero sobre todo, yo te voy a decir, hoy hablándote a ti como varón, es responsabilidad tuya y mía como varones tomar la rienda, tomar la delantera, ¿verdad? Porque a veces, ¿qué hacemos? Mandamos a nuestras esposas a la iglesia, ¿verdad? Ve tú, mi amor, a la iglesia. Tú ahí vete y prepárate. Tú ahí ve y aprende. Ahí luego me pasas notas. Ahí luego me dices lo que dijeron en la iglesia. Yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer muchas cosas. Yo estoy ocupado, yo tengo que en este momento preocuparme por la comida, por la bebida, por las cosas de la casa. Tú ve a la iglesia, tú dile al pastor que te enseñe, que le mando saludos, ¿verdad? Pero nosotros como varones tenemos parte de la responsabilidad de predicar el evangelio del reino en todo el mundo, para ahora sí, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces va a venir el fin. La palabra de Dios nos invita a que nosotros seamos parte de aquellos que somos, parte de los que vamos a ser, que la promesa, que la venida de Señor Jesucristo se cumpla y sea cada vez más cercana, ¿verdad? Nuestra función de aquí a que el Señor venga es predicar el evangelio a todas las naciones, a todo el mundo. Pero tú y yo, varón, tenemos que tomar la delantera, tenemos que tomar la responsabilidad. No vamos a dejar que nuestras esposas, no vamos a dejar que nuestros hijos tomen la delantera, sino que nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer y lo que Dios nos ha llamado. En el versículo 3, si nos regresamos, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Y cuántos de nosotros no hemos visto que acontece en otros lados, que se levanta un profeta que dice yo soy el Cristo, una secta que promete 20,000 cosas, una secta que dice el fin del mundo se acerca ya y va a ser tal fecha? Dice la palabra que el día y la hora nadie la saben, sino simplemente Jesucristo. Nadie más lo sabe sino el Padre. Entonces nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que el día y la hora nadie la sabe, no podemos asegurar. Y si alguien viene y te dice yo soy el Cristo, si alguien viene y te dice mañana es el tiempo, ahí tú no le vas a creer. Tú le vas a decir no, eso no es cierto, eso no es correcto.
Si es necesario, le puedes decir, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Lo que sí estoy seguro y lo que yo puedo estar confiado es que yo tengo que predicar, porque es una de las señales que yo tengo que llevar a cabo, predicar. Vamos a seguir leyendo, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y cuando empezamos a escuchar estas señales de los últimos tiempos, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado rumores de las guerras que van a acontecer, de las situaciones que pasan? Muchas de las guerras que se llevan a cabo hoy en día ya no son con armas físicas, con rifles, ¿verdad? Ya tenemos el terrorismo, tenemos los ciberataques, tenemos los ataques biológicos, tenemos mucho tipo de ataques, mucho tipo de guerras. Lo que estamos viviendo tal vez el día de hoy es parte de una estrategia del fin del mundo, los virus, que es parte de lo que va a suceder. Hay muchas circunstancias y muchas cosas que podrían ser parte de esta llamada. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y cuando hablamos de pestes, hambres, terremotos, son cosas que podemos voltear a la derecha y a la izquierda, y son cosas que están aconteciendo, que se han aumentado a partir de los últimos años, ¿verdad? Que han empezado a emergir y que han empezado a suceder con una mayor notoriedad. Estamos hablando de la peste que está sucediendo ahorita, que es el coronavirus, ¿verdad? Ese tipo de enfermedad, pero estamos escuchando en las noticias que de repente otra vez está rebotando la lepra en diferentes estados del país, y así el ébola en algunos otros países, y hay muchas cosas que están empezando a acontecer que pues están alertando al mundo y que también inquietan a otros y que preocupan a todo el mundo, a los gobernadores de muchos países. Y entonces se está empezando a crear un tipo de organismo, ¿verdad?, mundial, que va a hacer o que va a tratar según de combatir estas situaciones, porque parte del orden mundial es otra cosa de las que están predestinadas a suceder como parte del fin del mundo, y ya está ocurriendo, ya están sucediendo estas cosas, ¿verdad? Dice, entonces, y todo eso será el principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, el ser cristiano no es un gloria a Dios, ¿verdad? El que tú luches contra un modelo de familia correcto, el que tú tengas una vida moral correcta, el que tú hagas las cosas correctas, muchas veces ya no es lo que la gente quiere. La gente te empieza a odiar por ser una persona correcta, la gente te empieza a odiar por ser una persona que actúas con rectitud, la gente te corre los trabajos porque te dice, si tú no transas, no puedes estar en este lugar, si tú no dices mentiras, no puedes cumplir con tu función. Entonces el hacer lo bueno ya no es parte de lo que la gente busca. La gente busca gente deshonesta, la gente busca gente tranza, la gente busca gente que diga pequeñas mentiras con tal de obtener mayores beneficios. Entonces vemos que la maldad va a aumentar, y dice aquí, muchos perecerán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y entonces nos brincamos al versículo 14, fue el que leímos. Pero dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy estamos en días en que la maldad se está aumentando exponencialmente. Vemos tantos videos, vemos tantas circunstancias en el internet que deshumanizan a la gente, ¿verdad? Porque vemos cosas tan terribles que suceden y que pasan, y es que como si nada, ¿verdad? Escuchas por ahí una matanza de jóvenes, de 40 y tantos jóvenes, y dices, ay, no pasa nada, ¿verdad? Mientras no me pase a mí, no me siento mal. Y la gente, ¿verdad?, ya escucha balazos y no pasa nada. La gente escucha que alguien fue secuestrado, que fue mutilado, que fue pasándole cosas muy terribles, y la gente ya no se asusta. La gente cada vez está más deshumanizada de todo lo que ocurre. La maldad se ha aumentado. Esto quiere decir que nosotros estamos cercanos a los tiempos finales, y podemos ver muchas de las señales que Dios profetizó acerca de estos tiempos difíciles, en los cuales, mi hermano, nosotros vamos a estar más que nunca
vamos a tener que fortalecernos más que nunca. Y el Señor está buscando en estos tiempos personas valientes. Y yo quiero preguntarte en esta hora, mi hermano, ¿eres tú una de esas personas valientes? ¿Eres tú una de esas personas atrevidas? ¿Eres tú una de esas personas que dicen, yo estoy, Señor, en la puerta? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y ese es nuestro Señor valiente, porque Él nos dice, aquí estoy a la puerta, si alguno me llama, yo aquí estoy para Él, para entrar con Él, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros podemos responderle de la misma manera? Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto para ir a hacer lo que tú quieras. Estoy dispuesto para ir a cumplir el mandamiento de ir y predicar la palabra en estos tiempos. Personas valientes, sí, Señor, para todo lo que quieras, menos para ir y predicar, no. Nosotros tenemos que entender que el Señor quiere gente valiente, gente dispuesta para predicar el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces va a poder venir el Señor y decir, toda lengua, todo hombre, toda criatura ha conocido la palabra de Dios. Entonces Él va a poder juzgar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente escuchó, porque la gente conoció, porque la gente pudo decidir si aceptar o no aceptar a Jesucristo en su corazón. Y nuestro trabajo es predicarles. Nuestro trabajo es presentar al Señor Jesucristo. Nuestro trabajo es hablarle de las maravillas de Cristo al mundo. Darle a conocer a ese Señor tan maravilloso con el cual nosotros vivimos y estamos contentos y gozándonos en Él. Y que gracias a Dios hoy podemos celebrar 12 años de estar trabajando para Él, ¿verdad? Pero eso no debe frenarnos. Eso no debe de decir, ya me cansé, ya trabajé mucho. En el Señor no hay jubilación. Gloria a Dios que el Señor nos permite trabajar años y años y años y podemos seguir diciendo, gloria a Dios, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando íbamos a Mérida salíamos a predicar casa por casa, calle por calle, ¿verdad? Y el Señor nos ha permitido evolucionar en diferentes maneras de predicar. Algún día lo hicimos casa por casa, calle por calle, y hoy lo hacemos a través de los medios de comunicación, pero nuestro trabajo es predicar el Evangelio y no importa el medio en el cual tú lo hagas, nuestra tarea y nuestro trabajo es predicar el Evangelio, ¿verdad? A nuestros amigos, a nuestros enemigos, a aquellos que conocen de Cristo, a aquellos que no conocen de Cristo, a aquellos que van a una iglesia y nunca le han conocido a Él, a aquellos que están en el mundo sin conocerle. Nuestro trabajo es predicarle el Evangelio a todo aquel que necesite de Él. Amén. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que parte de nuestro trabajo en estos tiempos es predicar, porque los tiempos finales están viéndose venir, ¿verdad? Hay muchas profecías que se han cumplido, la maldad se ha aumentado. Dice en Lucas 17:26, dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, hermano, ¿qué días estamos viviendo hoy? La gente solamente se preocupa de lo suyo. Comen, beben, se casan, se dan el casamiento. ¿Y dónde queda Jesucristo? ¿Dónde queda el Señor de todos, verdad? Hoy más que nunca se está sembrando en el hombre un pensamiento de no hay Dios, ¿verdad? O Dios es bueno, Dios permite todo, no hay problema. Y a lo bueno le llaman malo, ¿verdad? Y a lo malo le llaman bueno. Cuando uno de los pecados que pasó en Sodoma y en Gomorra era la homosexualidad, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿cómo se ve la homosexualidad? Como algo común, como algo normal. Hace poco acaban de anunciar, ¿verdad? En la iglesia más grande de este mundo, de este país, la inclusividad, ¿verdad? Ya hasta abarcan los temas de inclusividad y aceptación y todo eso que antes era malo, todo aquello que la palabra moralmente nos dice que es incorrecto, ahora el mundo lo toma, ahora el mundo lo acepta, ahora el mundo lo abraza, ahora en muchas iglesias lo están tomando como parte de, ¿verdad? Porque si no, la gente tiene miedo de ser rechazada, la gente tiene miedo a ser ahora sí que presa, ¿verdad? Pero Pablo, él decía, no me importa, yo voy a predicar el evangelio, si es de la cárcel, si es de donde sea, yo voy a predicar el verdadero evangelio y esa es nuestra responsabilidad, predicar el verdadero evangelio del reino. Y ese evangelio va a ir contra de las cosas que el mundo está tomando hoy
en el cual la maldad se ha aumentado, los pensamientos del mundo se han infiltrado en las iglesias, los pensamientos del mundo se han infiltrado en nuestra sociedad a través de los shows de televisión. Ya no hay un solo programa en el cual tú ya no veas alguna situación hablando de homosexualidad, ¿verdad? De lesbianismo, en el cual ya en cada programa se tiene que mostrar, en cada uno de ellos se tiene que aparecer. El Señor no nos ha llamado a odiarlos, ¿verdad? Nos ha llamado a predicarles, a amar, a hablarles de la verdad y amarles, ¿verdad? Porque ese es nuestro trabajo, a predicarles del amor de Cristo. Y Jesucristo vino al mundo para amar al mundo. El mundo es el que le rechaza, el mundo es el que no le quiere, pero Jesucristo ama a todas las personas que están en este mundo y en esta tierra. Otra de las cosas que pasan es el sistema y el gobierno global, ¿verdad? Que están aconteciendo. En Apocalipsis 13, 17, una de las cosas que nos habla es dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca de la bestia o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y algunas de las cosas que vemos y que están aconteciendo hoy en día están guiándonos a ese tipo de comercio, a ese tipo de moneda en el cual el dinero físico va a desaparecer. Y ahora, ¿qué va a dar paso? Al dinero digital, en el cual vas a tener una marca, un chip, en el cual no vas a poder comprar y vender. Y es parte de lo que se está preparando para la venida ahora sí, del Señor Jesucristo, para el tiempo en el cual el anticristo esté gobernando. Y son situaciones en las cuales Dios ya nos está hablando y nos está preparando y nos está diciendo, está más cerca cada día, está más cerca cada día ese tiempo. Pero la voluntad de Jesucristo para el mundo no es destruir el mundo, no es acabar con el mundo, no es desechar a todas las personas. Porque fíjate lo que dice Juan 3:16, y es bien importante que entendamos cuál es la voluntad de Dios para este mundo y cuál es la voluntad para que nosotros trabajemos, ¿verdad? Dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice la palabra de Dios que Dios amó al mundo en una manera tan grande que dio a su Hijo unigénito, el único que tenía, ¿verdad? A veces nosotros somos egoístas y no queremos dar ni un poquito de lo que tenemos. Cuando Jesucristo se dio a sí mismo y Dios dio lo más precioso que tenía, que era su Hijo. Y veíamos una clase en la que decíamos, en la iglesia, en la que veíamos la importancia, ¿verdad?, de esto. No solamente Dios dio al Hijo, sino que el Hijo dijo, no me tienes que ofrecer, yo mismo me doy por amor al hombre, ¿verdad? Y parte de lo que nosotros estamos llamados también es a darnos para predicar acerca del amor de Jesucristo a las personas. Y tenemos que decir, no es necesario que tú me mandes, Señor. Yo voy y yo predico la palabra, pero hoy los varones estamos tan ocupados con las cuestiones de este mundo, ¿verdad? Como dice una de las profecías, ¿verdad? Que en estos tiempos va a ser como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Y una de las situaciones que hicieron o que pasaron, que sucedieron para que Dios mandara el diluvio, es que la gente se olvidó totalmente de Dios, comían, bebían, se casaban, se preocupaban por sus propias cosas, la maldad, se olvidaron completamente de Dios. Y estamos en una sociedad en la que cada vez la gente se está alejando más de Dios, en que cada vez la gente está alejando más a Dios de sus vidas, de sus casas, de sus familias. Yo tengo muchos conocidos que han alejado a Dios, ¿verdad?, de sus vidas y simplemente dicen, no, pues yo creo en lo bueno, yo creo en el amor, yo creo en que todos tenemos que hacer algo bueno, pero no creo en Dios, ¿verdad? Entonces la gente está sacando a Dios de sus corazones por cosas humanistas, por pensamientos de hombres. Y la gente necesita realmente conocer al Señor del universo, al Creador de todas las cosas y entenderlo, pero ¿cómo dice la palabra? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Entonces, ¿cómo es que van a entender? ¿Cómo es que las personas van a saber? ¿Cómo es personas que van a regresar al camino? ¿Cómo es que todas esas personas que hoy en día están alejadas de Dios van a conocer si no habemos personas dispuestas? No habemos hombres dispuestos, ¿verdad?, a dejar nuestra comodidad, nuestros trabajos. Platicamos todavía en una clase el lunes, ¿verdad?, como nuestro pastor Gerardo, ¿verdad?, y el apóstol se iban a visitar a las personas después del trabajo en la madrugada, llegaban a las 3 o 4 las visitas, se cambiaban, se bañaban y se iban al día siguiente a seguir trabajando. Y la palabra de Dios siempre dice, yo siempre les digo a los hermanos, la palabra de Dios nos habla de que Dios llama a los ocupados
a ocuparse aún más, ¿verdad? Dios nos llama a desocupados, a haraganes, a holgazanes. Dios llama a gente que está ocupada para que se ocupe aún más, ¿verdad? Los hijos de Dios somos personas sumamente ocupadas. Para aquellos que piensan que los hijos de Dios están ahí rascándose el ombligo, ahí esperando a ver a qué hora nos llaman. No, los hijos de Dios estamos muy ocupados, pero aún así tenemos tiempo para visitar, aún así tenemos tiempo para amar. Los hijos de Dios tenemos tiempo para predicar, porque ese es nuestro trabajo y lo hemos comprendido. Pero tenemos que entender la voluntad de Dios primeramente. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos se salvan. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, muchas veces nosotros nos da miedo de predicarle a alguien, no queremos predicar la palabra porque pensamos que la palabra de Dios no es para ellos, decimos, no, la palabra de Dios no es para él, no, la palabra de Dios no es tiempo para esa persona. Nosotros no somos nadie para juzgar, dice la palabra de Dios, que la palabra de Él es para todo aquel que en Él cree, ¿verdad? La palabra dice es para que todo aquel que quiera y la anhele y que proceda al arrepentimiento, entonces pueda ser un receptor de la salvación eterna, puede ser un receptor del amor de Cristo. Entonces nuestro trabajo no es decidir a quién le vamos a predicar, nuestro trabajo es predicarle a todo el mundo, ir a todo el mundo y hacer discípulos, ir a todas las naciones y predicar de mi palabra. Pero ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a conocer si no hay hombres dispuestos? ¿Cómo van a saber si no hay hombres que no están entendiendo que nos estamos acercando a los últimos tiempos, a los últimos días? Y por decirte los últimos días, no te voy a decir mañana o pasado, porque el día y la hora nadie la saben, pero nuestro trabajo no es saber el día y la hora. Nuestro trabajo es esforzarnos para que el Señor acelere su venida. Nuestro trabajo es apresurarnos para que cuando Él venga haya las más personas posibles salvas, para que cuando el Señor venga nosotros digamos, mira Señor, he aquí a todos los que tú me diste, yo les prediqué, yo les hablé, yo les traje a tus pies, aquí están, te los entrego, ¿verdad? Ninguno de los que me diste se perdió, sino tal vez uno que otro, como le pasó al mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí están todos aquellos a los cuales yo les hablé, a los que pusiste en mi camino. Y nosotros tenemos que ser esos siervos valientes y dispuestos, ¿verdad? Nosotros como varones, como hijos de Dios, tenemos una gran encomienda. Y eso lo podemos ver en Mateo 28:19, que es una encomienda para la iglesia, es una encomienda para nosotros, ¿verdad? Y a lo mejor dices, no, pues esta encomienda fue para los apóstoles. No, nosotros, esa encomienda fue para todos, ¿verdad? Dice la palabra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nuestro trabajo es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y un discípulo es un seguidor de Jesucristo, ¿verdad? Un discípulo es aquel que no solamente escuchó la palabra una y otra vez, porque ¿saben qué es lo que nosotros hacemos? Muchas veces lo que nosotros hacemos, vamos y les hablamos a la gente un mensaje. ¿Qué es lo que pasa en esos estadios masivos, en esos lugares donde la palabra de Dios se habla por masas o por multitudes? La gente va un día, se emociona, escucha y al día siguiente su vida es la misma. No cambió nada, no pasó nada. Nuestro trabajo es a ir más allá de una simple palabra. Nuestro trabajo implica un seguimiento, implica un estar constantemente sobre esa persona diciéndole, oye, ¿cómo vas? Oye, necesitas acercarte a Cristo. Oye, necesitas conocer más de Él. Oye, ¿por qué no fuiste hoy a la iglesia? Oye, fíjate que la palabra Dios dice esto. Fíjate que el Señor tiene una promesa para tu vida y tú tienes que acercarte y tienes que cumplirla y nuestro trabajo es hacer discípulos, hacer seguidores de Jesucristo. Nuestro trabajo es predicar, pero es hacerlos hijos de Dios, ¿verdad? No solamente es predicarles, hablarles y decir, bueno, yo ya le hablé de Cristo y ahí nos vemos, ¿verdad? ¿Quién lo va a discipular? ¿Quién lo va a discipular? Pues no sé, porque yo ya le hablé, ¿verdad? Mi chamba se acabó. No, nuestro trabajo es discipularlos, es hablarles, predicarles, pero hacerlos hijos de Dios. Y entonces cuando entendemos que esta encomienda, porque fíjense que a veces como pastores les debemos de caer regordos, ¿verdad? Que decimos, es necesario predicar la palabra. Y dice, a veces nos tachan, ¿verdad? Otra vez va a predicar de predicar la palabra. Otra vez nos va a decir que no hemos ganado almas. Otra vez nos va a regañar porque no hemos traído nada a la iglesia. Porque siempre tenemos que traer a alguien a la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces lo terminamos viendo, ¿saben qué? Como una carga. Muchas veces lo terminamos viendo como, híjole,
otra vez tengo que otra vez hay que hacer reunión de evangelismo, otra vez que hay que hacer un evangelismo, Mateo, otra vez hay que hacer otra de ir a tocar casa por casa, ¿verdad? Entonces, no lo debemos de ver así, porque cuando tú amas, ¿qué es lo que quieres hacer por la otra persona? Te lo voy a poner de esta manera. Cuando tú amas a tu esposa, ¿qué haces por ella? Cuando tú amas a tus hijos, ¿qué haces por ellos? El amor del Padre lo hizo venir a esta tierra a dar todo lo que tenía por nosotros. El amor tuyo o tu amor hacia Cristo, ¿qué te va a llevar a hacer? Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, si ese es el anhelo del Padre, ese es el anhelo del Hijo, que nadie se pierda, sino que todos procedan y vengan al arrepentimiento, ¿no sería bueno que tú, al conocer el deseo de Dios, no sería bueno que tú, al conocer el anhelo del Padre, no sería bueno que tú, al conocer lo que Él quiere, se lo cumplas? Y que digas, ya no simplemente voy a predicar porque me lo pide el pastor, ya no solamente voy a predicar porque me insisten, porque es una y otra vez, ¿verdad? Sino voy a predicar por amor, voy a predicar porque esa es la voluntad de mi Dios, voy a predicar porque quiero así que agradarle con todo lo que soy. Entonces esta encomienda no debe ser una obligación, sino debe ser un privilegio para nosotros, ya que es la voluntad de aquel que nos amó y se dio así por nosotros. Ahora es tiempo de nosotros darnos a Él, cumplir su voluntad. Entonces ir y predicar, porque estos tiempos que vivimos son tiempos en los cuales podemos ver que el día del Señor cada vez está más cerca. Entonces, ¿será que nosotros podamos entender la importancia de predicar la palabra? ¿Será que nosotros podamos entender que es la voluntad de Dios? No es a lo mejor tu voluntad, no es a lo mejor tu deseo, no es a lo mejor tu anhelo ir por todos lados, ¿verdad? Porque el predicar implica trabajo, el predicar implica esfuerzo, el predicar implica muchas cosas. Pero no se trata de ti, se trata del Señor Jesucristo. Se trata de amar a este mundo, porque si nosotros no predicamos, la gente de este mundo se va a perder. Y tristemente así va a pasar, pero nuestro trabajo no es decidir o no decir, bueno, como muchos son pocos los que se van a salvar, pues entonces no les predicamos, ¿verdad? No, nuestro trabajo es salvar a los más que podamos, nuestro trabajo es ir y alcanzar a los más que podamos, nuestro trabajo es agradar a nuestro Dios y cumplir su voluntad. Y uno de los hombres, uno de los apóstoles que entendía esto de una manera, ahora sí que poderosa, es el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 9:16, fíjate, vamos a leer 1 Corintios 9:16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y cuando hablamos de imposición, ¿verdad? Porque impuesta necesidad es una carga que ha de pagarse, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo entendía que es algo que tenía, es algo que sentía en su corazón, es algo que sentía de parte de Dios y que lo llevaba a predicar, que lo llevaba a hablar, que lo llevaba a no detenerse. Pero nosotros tenemos que tener esa misma necesidad, ese mismo sentimiento que tenía el apóstol Pablo. El predicar nos tiene que inquietar, el predicar tenemos que entender que es una carga que tiene que hacerse, que debe de pagarse. Y él mismo decía, ay de mí, miserable, tonto, ahora sí que irresponsable, si no anunciare el evangelio. ¿Será que nosotros digamos, híjole, hoy no prediqué el evangelio? Pues no pasa nada. Hoy no prediqué el evangelio. Pues tal vez mañana. Hace 20 años que no predico la palabra, pues algún día lo haré, Señor. Ilumíname, ¿no? No se trata de eso, se trata de predicar el evangelio hoy, porque si no, somos miserables. Si no, somos desagradecidos. Si no, estamos cerrando en el trabajo, en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces es nuestro trabajo. Dice, ay de mí, cuidado si no anuncio el evangelio. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. El Señor recompensa a quien bien trabaja. El Señor recompensa a quien da su trabajo. Ahora, ¿tú crees que si no predicas la palabra, el Señor no te va a bendecir, no te va a suplir? Y si tú dices, pues es que yo no tengo tiempo para predicar, tú haz tiempo para predicar. Tú esfuérzate, porque a veces no tenemos tiempo, pero podemos predicar en el trabajo, podemos predicar en las reuniones sociales que hacemos con nuestra familia, podemos invitar cuando nos vamos ahí con los compadres a platicar, ¿verdad? Porque para eso sí tenemos tiempo, ¿verdad? Nosotros los hombres somos bien buenos para hacernos tiempo para
para ir a echar relajo, para ir a pasar el tiempo con los cuates, para organizarnos y hacer cualquier tipo de reunión, ¿verdad? Las carnes, lo que sea, ¿verdad? Pero para predicar el Evangelio, ¿será que también podemos ser abusados? ¿Será que también podemos ser esforzados de la misma manera? Dice, porque si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, porque la comisión está en Mateo, como lo vimos, Mateo 28, ir y hacer discípulos. La comisión ya nos fue dada, el trabajo ya se te dio. Entonces, si lo haces de buena voluntad, vas a tener recompensa, y si no, de todos modos lo tienes que hacer, de todos modos tienes que predicar la palabra. ¿Cuál pues es mi galardón? Dice que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Entonces su galardón es simplemente predicar el Evangelio, que presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿cuánta gente hoy en día cobra por presentar la palabra? ¿Cuánta gente hoy en día cobra por hacer este tipo de cosas? Cuando el ganador de Pablo, el premio era decir, predicar la palabra. ¿Cuándo nosotros podemos sentirnos contentos con decir, hoy yo prediqué la palabra a 3 personas, hoy yo me gané a una persona para Cristo, hoy fui a discipular a tal persona, hoy tuve una reunión y le hablé a mi primo, a mi vecino, a mi compadre, hoy le hablé a aquel hombre que me había estado haciendo mal, hoy le hablé a aquel hombre el cual estaba metido en cosas difíciles de brujería, de hechicería, en cuestiones de ahora sí que de moralidad incorrecta, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos decir, yo le hablé, gloria a Dios, ese es mi galardón, ese es mi gozo. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho a los débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y por esta causa del Evangelio puedo hacerme copartícipe de él. Entonces lo que Pablo nos decía es, yo me he hecho a todos para ganar a todos, ¿verdad? Pero a veces uno no quiere pues bajar su nivel social, uno no quiere pues juntarse así con la chusma, ¿verdad? Uno de repente no quiere ni siquiera, ahora sí que prepararse para hablar con los más elocuentes, y él se hacía de todo o él se moldeaba para poder ganar a la gente. Eso se llama astucia, eso se llama ahora sí que determinación para hacer las cosas, pero a veces nosotros no usamos la astucia, no usamos la determinación y ponemos muchas excusas, porque aquí en esta cita Pablo pudo haber puesto muchas excusas para no predicar la palabra, pero en vez de poner excusas, que decía, yo me he transformado a los débiles como débil, a los que están con ley como con ley, a los que están sin ley como sin ley. Siempre y cuando dice, yo no he cambiado, simplemente he estado con ellos en un momento específico que necesitaban de Cristo. A lo mejor en ese momento yo soy muy serio, en ese momento soy muy risueño para ganarme a los risueños, en ese momento están los eruditos, pues en ese momento me pongo a leer, me pongo a revisar artículos para ganarme a los eruditos. Están los nerds por allá, pues me aprendo un poquito de computación para ganarme a los nerds. Están acá los bohemios, pues de repente les puedo hablar de un poema, lo que sea, para ganármelo, pero a veces no queremos ni siquiera esforzarnos. Y Jesucristo nos manda a esforzarnos para predicar la palabra. Dice, y todo esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo alcanzáis, ¿ok? Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero eso se llama esfuerzo, eso se llama valentía, eso se llama lucha. Por eso te decía hace un ratito, ¿cuántos valientes sabemos? ¿Cuántos hombres dispuestos sabemos a decir, yo voy a predicar el Evangelio, yo me voy a esmerar, yo me voy a esforzar para predicar la palabra de Dios, para que el nombre de Cristo sea glorificado, para que la palabra de Cristo llegue a todo rincón, a toda nación, a mis amigos, a mis vecinos, a mis compadres, a mis hermanos, a
a todas las personas que tengo, así como a todos mis contactos del Face, a todos mis contactos de todas las redes sociales que tengo, que la palabra de Dios pueda llegar y que yo sea utilizado. Y entonces nosotros tenemos que utilizar la astucia que tenía el apóstol Pablo. Y uno dirá, pues es el apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre elocuente, un hombre inteligente, un hombre astuto, sí. Pero fíjense, a veces uno piensa que alguien es fuerte, pero por dentro no es así. Simplemente uno se esfuerza para trabajar, para hacerlo. Dice en Efesios 3:8, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y cuando leemos este pasaje dice, a mí el más pequeño de todos los santos. ¿Y cuántas veces tú no te has sentido capaz para predicar la palabra? Porque no solamente tú, yo en algún momento nos hemos sentido incapaces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento. ¿Por qué? Porque no tenemos habilidades. ¿Por qué? Porque sentimos que otros lo hacen mejor. ¿Por qué? Porque tenemos pena. ¿Por qué? Porque nunca nos hemos enfrentado a tener que hablarle a otra persona. Y hay muchas situaciones que nos pueden llevar a pensar que no somos capaces de predicar. El mismo apóstol Pablo decía, así que yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada la gracia, ¿verdad?, de anunciar entre los gentiles el evangelio. Pero esta parte es interesante porque dice de las inescrutables riquezas de Cristo. Y cuando hablamos de algo inescrutable es que no puede ser averiguado o comprendido. Entonces, fíjate, a alguien que se siente menos, al más pequeño, le fue dada a predicar y a compartir cosas que no son difíciles de entender o de comprender. Y el evangelio es muy, muy, muy sencillo, pero también es muy complicado, ¿verdad? La palabra de Cristo es sumamente complicada. La palabra de Cristo es sumamente compleja. La palabra de Cristo tiene un montón de cosas que hay que estudiar y meditar por años, por años, por años. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que, o fuimos llamados también a predicar, ahora sí, las inescrutables riquezas de Cristo, algo que no puede ser comprendido, algo que no puede ser averiguado. O sea que es una responsabilidad grandísima la de predicar. Y requiere de nosotros compromiso. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a predicar ahora sí que lo no comprendido de lo Cristo, lo más difícil? Una de las cosas que nosotros tenemos y una responsabilidad que como hombres, como varones tenemos que tener es la de ahora sí que la de adquirir conocimiento de la palabra. Yo sé que es difícil, a veces estamos ocupados, cansados. Una vez platicaba con mi esposa y le decía, mira, porque es una cultura diferente la que tienen en otros países. Cuando hablamos de la cultura entre México y la cultura en un país europeo, pues decimos que el mexicano lee promedio medio libro al año, vamos a suponer, ¿verdad? Y un europeo lee un promedio de 5, 6 o 20 libros al año, ¿verdad? Y yo le decía a mi esposa, sí, es cierto, tenemos una cultura mucho más inferior en México que en otros países. Le decía a mi esposa, pero no solamente es por la cultura, sino es por la manera en que cada mexicano trabaja. Le decía, el mexicano tiene que estar en su trabajo 10, 12 horas, más pasa 2 o 3 horas en el transporte, llega a casa, pues tiene que atender a sus hijos, a su familia, cansado, y luego ponerte a leer un libro así con esas, después de un día así tan ajetreado y tan cansado, pues es difícil, es muy complicado. Pero la palabra de Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente, aunque estés cansado, aunque estés débil, aunque te sientas ahora sí que no puedes más, medita en mi palabra de día y de noche. Lee las escrituras todos los días. Adquiere conocimiento. Y es una responsabilidad de todo aquel hijo de Dios que está llamado a predicar, el adquirir conocimiento. Para predicar tenemos que esforzarnos y requiere de nosotros un gran compromiso. Dice la palabra en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, ¿verdad? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y muchos de nosotros desechamos el conocimiento, y como no tenemos un conocimiento, entonces nos da miedo predicar, nos da miedo hablar, porque es que si él sabe más que yo, ¿qué le voy a decir? Y es que yo qué voy a hablar si no sé nada de la palabra, y yo qué voy a compartir si no me siento capacitado. Si no te sientes capacitado, no es porque Dios no te haya capacitado, es porque tú no has tomado la responsabilidad
de meterte con Jesucristo, de aprender de las Escrituras, de leer, de indagar, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad. Dios nos dio la palabra y Dios nos dijo, medítala, estúdiala de día y de noche, métete en las Escrituras. Ahora sí que apréndelas de pe a pa y de arriba a abajo para cuando tú tengas que usar la palabra, la utilices bien. Muchas veces le decimos al Señor, revélame y háblame, pero si no tienes nada en tu cabeza, yo siempre les digo y les doy un ejemplo de los diseñadores, ¿verdad? Y que el anciano podrá corroborar, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis alumnos cuando hablo con ellos, ¿verdad? Les digo, la creatividad no viene de la noche a la mañana. La creatividad, porque hay gente que dice, es que yo no soy creativa, ¿verdad? No, pues la creatividad no naces con la creatividad. Sí habrá otro que tenga más talento o más dones, pero la creatividad simplemente es la suma de los conocimientos adquiridos o la suma de todas las imágenes previas o la suma de todo lo que tienes en tu cabeza, ¿verdad? Y lo puedes utilizar. Y por ende el anciano cuando, como diseñador gráfico, ¿qué es lo que hacía? De repente iba a un lugar y agarraba una revista, ¿verdad? Y la hojeaba y la veía. Y de repente iba a otro lugar y tomaba otra revista, la hojeaba y la veía. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar con ellos? Empiezan a llenarse de conocimiento, de ideas. Entonces, cuando tienen que hacer un nuevo diseño, ¿qué es lo que hacen? Pues ya tienen una base de datos muy grande de todo lo que estuvieron viendo y analizando. Y a la hora de generar ese nuevo diseño, a la hora de generar esa nueva idea, simplemente es muy fácil para ellos porque tiene una base de datos muy grande en su cabeza de todas las imágenes que han visto, de todas cosas. En cambio, la gente que no se ha puesto a ver revistas, la gente que no ha analizado otros productos, la gente que no ha visto otras marcas, la gente que no ha analizado otros logos, a la hora que le toca hacer algo, pues le cuesta mucho trabajo. Y es lo mismo con nosotros. A la hora de predicar tenemos que tener la palabra fresca en nuestros corazones, la palabra fresca en nuestras vidas, para que cuando prediquemos sepamos hablar la palabra. Y así que el Espíritu Santo nos guíe y nos llene de palabra, pero la palabra está aquí, ¿verdad? Porque a veces queremos que la palabra llegue a nosotros por ósmosis o queremos que la palabra aparezca como por arte de magia, ¿verdad? Si no leemos, si no estudiamos, no vamos a ser capaces de predicar la palabra. Entonces tenemos que estudiar, meditar en la palabra. Y es importante esa parte. Otra parte no solamente es el conocimiento, otra parte es meternos en el Señor, en lo espiritual, en oración, en ayuno, ahora sí que en meditación, pero porque es importante que el conocimiento vaya acompañado de lo espiritual a la hora de predicar la palabra. Entonces dice Juan 16:3, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que él oyere, todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y 1 Corintios 2:13 dice la palabra, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces es necesario que acompañado del conocimiento, ¿verdad? Porque dice la palabra que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No solamente se trata, porque hay tanta gente que conoce, que ha leído 20 veces la Biblia, pero no tiene la llenura del Espíritu Santo en su vida. Y entonces simplemente es conocimiento, que no pueda ser aplicado con fe, con amor, ¿verdad? Simplemente es conocimiento y el conocimiento envanece. Entonces nosotros tenemos que entender que el conocimiento lo tenemos que acompañar de ese toque, ¿verdad? Del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que orar, tenemos que ahora sí que meternos en ayuno, tenemos que clamar, tenemos que orar en lenguas, tenemos que fortalecernos en el Espíritu de tal manera que cuando tengamos que hacer la función de predicar, el Señor nos va a guiar y nos va a instruir, nos va a dirigir a quién le hemos de hablar, cómo le hemos de hablar, qué palabras, qué versículos vamos a utilizar, cómo debemos de hablar, y entonces va a fluir todo aquello que hemos estudiado con aquello que el Espíritu Santo nos revele, cómo tenemos que hacer, a quién tenemos que ir, qué palabras le tenemos que hablar, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no va a hacer toda la función que nos toca a nosotros y que nos corresponde. Y entonces nosotros como varones, nuestro trabajo es estudiar la palabra de Dios, comprenderla, analizarla, meditarla, orar, ayunar, clamar, ahora sí que meternos en el Espíritu Santo para poderlo predicar y para que la palabra tenga un impacto mayor en la vida de las personas, porque ya no, ahora sí, es como cuando decimos, Señor, que no sea mi palabra, que no sea mi sabiduría humana, sino que sea tu Espíritu Santo quien revele, quien obre. Y es una de las oraciones que nosotros cuando predicamos en el púlpito siempre hacemos, que Señor, que no sea mi palabra, ¿verdad? Que no sea mi sabiduría, sino que sea tu Espíritu Santo el que hable. Pero nosotros para preparar un tema nos sentamos horas a preparar, a leer las citas, a meditar,
Y a veces pensamos cuando vemos al hermano predicando, decirle, ay, sí, pobrecito, ¿verdad? Entonces no se dedica a hacer nada más que dar un sermón. No, para predicar para dar una palabra, uno tiene que estudiar horas y horas, uno tiene que estar ahora sí que leyendo versículos, pasajes, y uno tiene que estar ahora sí que metiéndose en oración. Señor, dame sabiduría, que tú me reveles, que me utilices, y es parte de un proceso para poder hablar la palabra de Dios. Y no solamente el conocimiento tiene que ser, sino también el respaldo del testimonio de tu vida. En 2 Corintios 6:3 dice, no demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Entonces, muchos de nosotros tenemos el conocimiento, pero ¿qué pasa? Nuestra vida no da el testimonio, y eso es porque no hay una llenura. Entonces, sí leemos, sí estudiamos, pero no vivimos lo que leemos y lo que estudiamos. Y es lo que muchas veces lleva a la gente a vituperar el nombre de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es a leer, a aprender, a llenarnos del conocimiento, a orar, a ayunar, a meditar, pero es también a vivir aquello que nosotros predicamos, ¿verdad? Para que cuando tú le hablas a la gente, que cuando tú le prediques, la gente diga, sí, cierto, tú lo haces, tú lo vives. Y a veces lo que le molesta a la gente es que nosotros predicamos una cosa y vivimos otra. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar a toda cosa. Nuestro trabajo, varón, nuestro trabajo, hijo de Dios, hombre valiente que nos estás escuchando, es que tú todo lo que ves en la palabra, todo lo que lees, todo lo que estudias, lo puedas vivir, lo puedas experimentar y lo puedas enseñar a otros, no solamente con palabras, no solamente con la dirección del Espíritu Santo, sino también con tu testimonio, con tu vida, y que tu testimonio hable, que tu testimonio sea parte de lo que predica la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad de parte de Dios. Y el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis 22:12, dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y es donde tú te tienes que poner a pensar, ¿cuáles son mis obras? ¿Será que he predicado lo suficiente? ¿Será que estoy predicando y compartiendo como el Señor me mandó, verdad? ¿Será que lo estoy haciendo por amor, porque es la manera de agradar al Padre? ¿O simplemente me está haciendo falta ese trabajo? Y a lo mejor estamos cansados, estamos abatidos, no nos sentimos capacitados, pero el Señor nos dice en Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de tu fuerza. Y entonces cualquiera que sea la situación, tú le dices, Señor, fortaléceme para yo poder predicar, para yo poder hablar, para yo poder compartir del Evangelio a aquellos que lo necesitan y para ir a las naciones. Y entonces que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces cuando el Evangelio sea predicado a todas las personas, a todos los rincones del planeta, a cada una de las personas, entonces va a decir, Señor, ahora sí, es tiempo. Ya voy a acelerar mi paso, voy a ir por mis hijos, ¿verdad? Por mi iglesia. Y algo importante que está en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hermano, jamás te avergüences del Evangelio, jamás te avergüences de predicar la palabra. Al contrario, predicar la palabra es lo más grande que nos puede pasar. Predicar la palabra es uno de los privilegios más grandes que tenemos. El ser llamados hijos de Dios para cumplir una de las tareas más importantes, que esta tarea no solamente es para este siglo, sino para el que sigue. Dice la palabra que nosotros vamos a predicar en las regiones celestiales, en los lugares celestiales, en Cristo, a los seres celestiales, y vamos a estar predicando, no sabemos por cuánto tiempo, pero es parte de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto y nosotros tenemos que predicar la palabra. Entonces, varón, yo te quiero invitar en esta noche a que tú tomes en consideración, te fortalezcas en el Señor, en el poder de su fuerza, empieces a entender que es necesario estudiar las Escrituras, estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra para poderla expresar a otros, llenarte del Espíritu Santo, la sabiduría y vivir la palabra para que entonces en conjunto podamos predicar la palabra y el nombre de Cristo sea exaltado y entonces las naciones sean impactadas a través del poder del Espíritu Santo, a través del conocimiento que te da para hablar a reyes, a emperadores, a gente en eminencia, ¿verdad? Porque los apóstoles fueron transformados, adquirieron conocimiento, eran personas del vulgo, eran personas a lo mejor que no tenían el conocimiento, pero cuando ellos
se adentraron en el Señor Jesucristo cambiaron completamente de tal manera que no los reconocían y decían, ¿quiénes son estos que hablan tan elocuentemente de una manera tan especial? Entonces nosotros tenemos que ser transformados en nuestro entendimiento. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar todas las cosas que Dios quiere en nuestras vidas. Para hacer que nosotros seamos renovados, aquí vamos a poder ser transformados. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender la necesidad de predicar la palabra. Entonces yo te quiero invitar, hermano, a que tú prediques, a que tú vayas, a que tú hables, para que el Evangelio de Cristo sea predicado a todas las naciones, y entonces de eso el Señor va a venir por su iglesia. Amén. Entonces vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca y que nos dé la capacidad. Y perdón que me alargué un poquito, ya en unos momentos va a compartirles también el anciano, entonces vamos a orar, no se vayan y vamos a poner este tiempo en manos del Señor y vamos a decirle, Señor, fortaléceme y perdóname si no he predicado lo suficiente y quiero predicar más. Yo soy aquí, heme aquí, soy un hombre valiente y dispuesto, amén. Padre, bendito, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por la oportunidad de compartir la palabra con cada uno de mis hermanos en este nuestro aniversario de tiempo de celebración, Señor. Padre, bendito, sabemos que la celebración no nada más es pasar un día hermoso, un día bonito, sino es que entender que tenemos que tener un mayor compromiso contigo, Señor. Padre, bendito, si hemos avanzado 12 años, que podamos seguir avanzando los años que sean necesarios para que tú, Padre bendito, vengas, Señor. Padre bendito, y que el Evangelio de Cristo sea predicado a todas las naciones, y perdónanos si no hemos hablado lo suficiente, perdónanos si hemos tenido, perdónanos si nos hemos avergonzado, perdónanos si no nos hemos llenado del conocimiento adecuado necesario para entender tus promesas, para predicar tu palabra, Señor. Perdónanos si te hemos fallado, Señor. Ayúdanos a hablar de tu palabra, ayúdanos a compartir tu Evangelio y ayúdanos a llevarlo a todo aquel que lo necesita, Padre bendito, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que entendamos, Padre bendito, Señor, que el predicar la palabra es un acto de amor hacia ti, Señor. El comprender que es tu voluntad, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, debe ser para nosotros un estímulo, Señor. Que sea un estímulo para predicar cada día tu palabra, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos, pues nos seguimos gozando, no se vayan, tenemos nuestro tema del anciano y vamos a seguirnos gozando en este nuestro aniversario. Nos vemos el día de mañana también y el domingo, no falten, no se desconecten, inviten a muchas personas el día de mañana y el domingo nos vemos todos para celebrar o para seguir nuestra celebración del aniversario. Dios les bendiga, les amamos y les mandamos un gran abrazo.